La vida tiene 9 formas, 9 maneras de sentirla. 9 caminos que te conectan con el mundo a través del eneagrama. MBS 102.5 presenta Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te llevan a descubrir el potencial de tu personalidad. MBS 102.5 en entretenimiento. Estamos contigo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Esto es Conócete con el Eneagrama. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nos da muchísimo gusto que estén aquí en MBS Radio, en este programa que tanto nos gusta, que se llama Conócete con el Eneagrama. ¿Cómo estás, Adelaida? Bien, gracias, Andrea. Encantada de estar aquí y gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy, que tenemos un programa, bueno, todos nos emocionan, siempre estamos encantadas. Sí, siempre decimos que es el mejor programa. Es que cada vez nos vamos superando, de eso se trata. Pero tenemos el día de hoy a una invitada que ya ha venido en varias ocasiones, a quien queremos mucho, Marcela Rubio Blázquez. Bienvenida, Marcela. Gracias. Ella es psicoterapeuta y es biodescodificadora y ha estado en Core Energy y ha estado también en Pathwork y ha estado, o sea, es una picudaza de todos los temas de psicología y de crecimiento y de desarrollo humano. Y el tema de hoy va a estar muy interesante porque eres prisionero del miedo. Existen muchísimos tipos de miedo: miedo al abandono, miedo a no poder, miedo a la crítica, miedo a que no me quieran, miedo a todo, al éxito, a ser miedo abundante, a ser rico, a tener un mejor trabajo. El miedo nos rige si nosotros decidimos. Entonces, la idea de hoy es que aprendamos qué hacer, primero que conozcamos ese miedo, que sepamos si sí somos prisioneros de algún miedo. Es que de y veras, luego qué hacer con él. ¿Cuántas veces el miedo te impide hacer todo? Por ejemplo, el miedo a la naturaleza, desde meterte al mar, subirte a un caballo, o sea, ¿cuántos miedos existenciales y cuántos miedos, o sea, que nos inventamos y que están en nuestra cabeza, nos impiden ser libres? Pues sí, y es interesante saber que todos esos miedos tienen un origen, pero para eso, pues, qué mejor que nos diga la experta. Nuestra especialista. ¿De dónde viene el miedo? Marcela, bienvenida. Hola, gracias por invitarme, un placer estar aquí. Bueno, el miedo primario es a que mi manada, como seres mamíferos que somos, en esencia, no me reciba. Okay. Porque tenemos la memoria de que sin la manada no podemos sobrevivir. Okay. Y eso es cierto en todos los animales y en nosotros en alguna época, ¿no? Cuando estábamos en las cavernas, así era. En los mamíferos. Okay. O sea, la especie mamífera ha necesitado de la manada para subsistir. Uh-huh. Eso está en nuestra psique y por lo tanto la necesidad de la familia es tan necesaria, okay, sí, valga la redundancia. Por eso, no es tanto el amor como se predica, que la familia es lo más, sino esa necesidad de sentir que yo pertenezco, uh-huh. Porque si no pertenezco, si no me siento apto, si no doy el ancho, antes me excluían, o lo vemos todavía en los perritos, ¿no? Como las mamás se comen a los que no saben que no van a poder sobrevivir. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros empezamos a intuir que no voy a ser apto, que no voy a ser recibido, que no voy a ser nutrido, aceptado y reconocido, de ahí viene ese miedo, que es un miedo muy profundo a la muerte, a no sobrevivir. Ese miedo es real, okay. es existencial y de preservación. O sea, es un miedo biológico, está sí. en la biología del ser sí. humano, la pertenencia. Pertenecer porque soy una especie que los primeros años soy tan débil que necesito de la manada para poder sobrevivir. Que la manada sería mi mamá y mi papá o la figura que me cuide hoy en día. Ahora sí. Y ya una vez grande es pertenecer a un grupo social, a la familia, a los primos, ser apto y competir con los primos. Luego es ser apto y casar a la novia, uh-huh. Para lograr mantener la especie, estar a la altura para que alguien me quiera, ser lo suficientemente seductor para que pueda yo conquistar, luego suficientemente proveedor para poder mantener a la familia y suficientemente nutriente como madre para poder amamantar, cuidar, proteger, y así evolucionando y teniendo diferentes necesidades y diferentes miedos conforme las necesidades van cambiando. Pero ese miedo no se quita, ese miedo perdura. Ese miedo persiste, es real. Es real y es durante toda nuestra vida, nos va a acompañar. Sí, bueno,
por ejemplo, ahorita, no sé si ustedes lo sintieron en enero, que había tanto miedo a nivel social, ¿no? De que la gente Trump. ya está, y venía Trump y el gasolinazo y la gente muy enojada y todo. Uno empieza a percibir un miedo porque en tu entorno no te sientes seguro, ¿no? Claro. O sea, son miedos reales. Ok. Sí. Pero es biológico. Qué interesante, ¿no? La psicosis colectiva es como para sobrevivir. Claro, y yo creo que es como para unirte. ¿Por qué dicen que los mexicanos nos unimos en la desgracia, no? Porque mientras estás cómodo, mientras estás en tu confort, pues no sientes el miedo. Pero en el momento en que empiezas a sentir que tus hermanos están sufriendo, pues sí es un sentido humanitario, pero yo también siento que es un sentido biológico de decir, uy, te cuido porque si tú estás mal, yo voy a estar mal. O sea, es lógico, ¿no? O sea, si tú estás padeciendo hambre, al rato me vas a venir a agredir. O sea, es muy biológico, es muy real, muy natural. Ok, pero entonces, ¿existen miedos reales y miedos inventados? ¿O creados por el ser? O sea, yo creados siento por que nuestra mente. existen miedos desfasados. Ok. O sea, cuando eres niño, estos miedos a que tu clan no te proteja son reales. Se quedan congelados en la psique. Y La psique es la mente. ¿O cómo describo la psique para la gente que no tiene términos psicológicos? Ok. La psique es como ese espacio en donde hay una memoria colectiva de todas las vivencias. Podrían ser un poco como los arquetipos, según Jung, en donde hay ciertas necesidades humanas que se necesitan cumplir, y cuando no se cumplieron, se quedan congeladas en un espacio. Y obviamente la razón la razón de esto es que tú tengas esa memoria para cuando ese peligro venga, tú estés alerta y sobrevivas. O sea, no es malo. Uh-huh. Sí. Te protege ese miedo, Sí, ¿no? estás alerta, estás en un espacio de estrés en relación a. Entonces, cuando empiezas a sentir que va a pasar algo en relación a eso, todo tu sistema se pone en alerta en esta respuesta de o corres o te haces el muerto. No sé si me han escuchado. Es atacas o te congelas. Ajá, exacto. Y dependiendo de cuál es tu respuesta de esas tres, huyes, atacas o te haces el muerto, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero estás en alerta y es un instinto de preservación, es muy biológico y lo tienes registrado para que no te vuelva a pasar, y eso se traspasa transgeneracionalmente. O sea, nuestros abuelos ya vivieron ciertas cosas que nuestros genes ya lo saben, y cuando te acercas por ejemplo, a tocar una llama, pues tienes cuidado porque ya alguien se quemó. Uh-huh. ¿Sí? Se va heredando ese miedo, Exacto. ¿no? Es el Y eso es la evolución. Uh-huh. Vamos aumentando como el aprendizaje que se va acumulando, y todos lo tenemos. Y por eso es tan maravillosa la especie humana, por la memoria, bueno, no la especie, hasta los animalitos, ¿no? Uh-huh. O sea, porque tienen esa memoria de sobrevivencia ancestral. Okay. Todo se va acumulando. ¿Y por qué es un miedo desfasado? Porque hay unos miedos, por ejemplo, si tú viviste de chiquita el dolor de que tu madre no te recibiera, Uh-huh. de que tu madre te rechazara, de que no te sintiste bienvenido, eso fue de niño, ¿no? Obviamente es muy doloroso y muy traumático, pero te quedas fijo ahí como una imagen, como una fotografía, sintiendo que toda la gente va a actuar igual. Ok, o sea, dices, esto así es, esto Así es la realidad, es una y ya no cambias. generalización, Ok. es una creencia en ciertos métodos, un programa, un código que se queda congelado y que así ves la vida. Okay. Entonces, tienes esa percepción fija de la vida y reaccionas a todo con ese filtro. Uh-huh. Que en el enneagrama vendría siendo la personalidad Ajá. 6, Exacto. en donde te imaginas lo peor que pueda pasar y estás siempre alerta al peligro, a imaginarte que por aquí me van a atacar, que por aquí el otro, que por aquí, y a lo mejor no pasa nada, eres tú que te hiciste tus creencias debido a algo que recibiste de chico. Lo que pasa es que, bueno, aquí también ya vamos a entrar a lo cuántico, ¿no? Uh-huh. Si quieres. O sea, si tú traes esa imagen constantemente en tu mente, pues eso materializas, ¿no? O eso haces realidad. Claro. O aunque no sea, tú Lo ves reaccionas así. así y tú lo interpretas así, ¿no? Claro. Si alguien te ve un poquitito feo, ya es un gran drama y tú vas a reaccionar agresiva o te vas a ir justificada porque me vio feo.
Claro. Y a lo mejor te vio feo porque traía una basura en el ojo. Sí, o porque estaba enojado. Exacto, pero con otra gente. Sí. Exacto. Entonces, ese es lo desfasado, ¿no? Ok, de niño fue real, de niño fue una cosa de vida o muerte, fue un dolor espantoso y un miedo paralizante sentir que tu madre no te recibe, ¿sí? Y te petrificaste y generaste una cierta defensa, ya sea que te refugiaste en la mente o en lo espiritual. Normalmente eso es lo que pasa cuando la mamá no nos quiere. Como el cuerpecito está tan débil, que esto viene de bioenergética y de corenergética, que el cuerpo está muy débil, entonces los niños, los bebitos se refugian en la cabeza o se salen del cuerpo porque es muy doloroso estar en un cuerpo viviendo el rechazo de mamá. Uh-huh. Y entonces son los clásicos místicos, los que están más allá del bien y el mal, los que no conectan con la gente. ¿Para qué? Para no volver a correr el riesgo de ser rechazado como me rechazó mi mamá. Y das por hecho que si te conectas te van a rechazar y desde ahí vives tu vida. Sí, claro. Ok, por eso es y como todas las relaciones tienen implicaciones de rechazo, claro, pues estás predestinado a que te rechacen. O sea, es normal. Si tú te metes a relacionarte, corres el riesgo de que te van a rechazar. O sea, es normal. Claro, y si no te rechazan a ti, rechazarán cosas tuyas que no le gustan al otro. Y aparte, eso no es un rechazo. ¿quién quiere jugar todo el tiempo? Persona, ¿no? Claro. Entonces está esta predisposición de no me relaciono porque no van a querer jugar conmigo todo el tiempo y entonces mejor no me arriesgo y entonces me retraigo, y son los autistas también los que no se arriesgan a vivir. Okay. Estamos en Conócete, no se muevan, tenemos que ir a un corte comercial. El día de hoy estamos hablando o viendo si eres prisionero del miedo. Conéctate a través de Facebook, Enneagrama Conócete, o mándanos un tweet. @Conócete MBS. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos hablando con Marcela Rubio, que ella es psicoterapeuta y biodescodificadora. Bueno, entre tantas cosas. Pero a ver, Marcela, estamos hablando de lo que es el miedo básico, pero ¿qué hay abajo de todos los miedos? ¿Te acuerdas que tú nos platicaste hace ratito que ante el miedo podemos atacar, podemos paralizarnos o podemos huir cuando sentimos miedo? Pero ¿cuál es la base de todos los miedos? Ok, ahí nada más quisiera parafrasear un poquito. El miedo es como la antenita que nos dice que estamos en peligro. Ok. Es muy importante reconocer el miedo, porque es como la pauta que te dice qué camino tomar. Uh-huh. Hay un dicho que dice que los verdaderos valerosos son aquellos que actúan a pesar del miedo, uh-huh, no los que, como el Borras, dicen yo no tengo miedo y pumba te las vas y te enfrentas a cosas que... Sino que lo haces consciente y dices con todo el miedo. La inteligencia real es que con el miedo sea tu maestro y te diga por aquí no o por aquí sí. Uh-huh. El miedo sano, ¿no? O el miedo que es más biológico y real. Uh-huh. El neurótico o el ya fijado, el desfasado, el paranoico, uh-huh, ese es un miedo que en todos lados ve peligro y entonces es la persona que no se mueve. O sea, okay, son como los dos extremos. Uh-huh. Y nosotros lo que tenemos que buscar es, reconocer mis miedos, entender que a lo que tengo miedo hoy es a sentir el dolor. Y lo que trato de evitar es sentir el dolor. Ese dolor que sentí de niño tan devastador, de miedo a muerte, que si no lo he trabajado, pues está ahí, agarrado así, y no queriendo tocar el dolor porque fue un dolor de experiencia de muerte. Okay. ¿Sí? Cuando hacemos trabajo terapéutico, lo que hacemos es ir a tocar a través de la catarsis o de la hipnosis o de la regresión o lo que sea, ese momento que fue fatal. Y con ese ejercicio es como si tiraras una liga o ejercitaras un músculo, que cada vez que vas a tocar ese miedo o ese dolor, te das cuenta que al contrario, sientes un gran alivio, se desprende de ti esa carga que estaba ahí atorada en tu cuerpo, te sientes liberado y es como orgásmico porque a pesar de estar sintiendo un dolor, sientes una liberación corporal y de tu espíritu maravillosa. Ese ejercicio es lo que hace que tu conciencia o tu psique empieza a decir, mira, pues no es tan malo.
No está tan grave mi No, miedo. al contrario, mira qué bien me siento. Y entonces ya el trabajo del terapeuta es que te des cuenta de lo bien que te sientes, de lo liberado, para motivarte a seguir tocando esos miedos y de esa manera crear la fortaleza interna, el callito, para que ya no sea devastador, que te rechacen, no ser apto, ser excluido, no ser eficiente, o todos esos miedos de los que hablamos hace un rato. Ok, pero ¿cómo? O sea, si nos regresamos un poquito y la gente que nos está escuchando, ¿cómo sabemos cuáles son nuestros miedos? Porque la gente a lo mejor dice, no, pues yo no tengo miedo. Claro, eso es muy O sea, o normal. yo tengo miedo a subir un caballo o a la velocidad, pero no hay miedos más importantes. ¿Cómo los descubres? Bueno, aquí tenemos que regresar a lo que ya habíamos hablado en otros programas. Depende de las 3 personalidades, ¿sí? O sea, la expansiva, que es la voluntariosa, esa no siente el miedo. Okay. ¿Por qué? Porque lo que quiere es nunca sentirse impotente y desesperanzado, en caos y en confusión. Sentir esas 4 cosas, impotencia, desesperanza, caos y confusión, es la muerte. Okay. ¿Por qué? Porque fue un niño que vivió en un entorno con mucho caos y confusión y sintió que sus padres no eran confiables y que no lo iban a proteger, y entonces se montó en su machito chiquitito y dijo, mejor confío en mí y en nadie más, y aparte yo les enseño a estos tontos cómo vivir, ¿sí? Entonces esa persona está desconectada de su vulnerabilidad, de su debilidad, porque fue terrible sentirlo, ¿no? Sentirse tan vulnerable y tan desvalido. Uh-huh. Entonces, esa persona es la que cuesta más trabajo que reconozca que tiene miedo. Uh-huh. Pero el miedo mayor es amar, a entregarse, a ser vulnerable, a depender de otra persona, a sentir que no puede vivirse en el otro. Eso es lo más caótico para un expansivo. Claro. Sí. Ahí podría estar Trump. Exacto. Trump es un prototipo exagerado de un expansivo, voluntarioso, temerario, impositivo, dictador, un 8, ¿no? Sí, claro. Desintegrado. Bueno, ¿y qué otro tipo de miedo hay? Bueno, está el del tipo restrictivo, que es lo que no quiere sentir, es el rechazo o la desaprobación, y entonces va a pretender que él está más allá del bien y el mal. Que no tiene miedo. Y que no tiene miedo. Ajá. Sí, aparte hay una arrogancia enorme. Sí, pero no ataca ni nada, sino se retrae. Ese se retrae. Ese dice, ay, mira, esos estúpidos se están peleando. Ajá. Trump es un animal, qué necesidad. Yo con mi sabiduría y con mi serenidad estoy más allá del bien y el mal. Ok. ¿Sí? Eran expansivos, reservados, restrictivo, y el tercero. El estático es el que, ese sí, tiene mucho miedo, está muy consciente del miedo, lo exagera y con el miedo manipula. Pobre de mí, no puedo solo, ayúdame. Y es el chupacabras que siempre va a estar colgado de alguien para que lo proteja. Ay, Dios mío. Creo que tengo de los 3. Bueno, sí, ¿y es normal que tengas un poquito de todo? O sea, si tienes de los 3, eres el expansivo, que según el burro es la pedrada. Ajá, ok. Dependiendo de con quién estés, te camuflajeas, porque la necesidad básica del voluntarioso o del expansivo es hacer mi voluntad. Entonces yo me camuflajeo para que tú hagas mi voluntad, y dependiendo de qué intuyo que tú necesitas, yo te lo doy. Oye, pero ¿no será que todos somos así y usamos distintas estrategias? Somos yo siento mucho que la mayoría de las personas somos voluntariosas porque existimos. Porque para vivir necesitas la voluntad. Entonces, la verdad es que detrás de todos siempre he encontrado que está el expansivo, solo camuflajeado. Usas distintas estrategias. Exacto. O sea, todos estamos en el mismo rollo, pero ese miedo lo tapamos o no sintiéndolo, o exagerándolo, o evadiéndolo. Claro. ¿No? Okay. Que sería flee, eso, pelea, retrae o huye. ¿No? Son las 3 características. Ok, y bueno, ya sabemos. O hasta el muerto, estático. Exacto, el estático. Sí, que es más fácil, ¿no? O sea, dices que ni me vea, caray, aquí me quedo quietecito y que ni me vea. Exacto. Oye, pero a ver, ¿hay gente que tiene más miedo que otras? O sea, ¿o es nomás más conciencia de ese miedo? ¿O sí está la herida más fuerte? Que eso es bien difícil, porque una persona te puede decir, ay, yo tengo mucho miedo, pero puede ser muy manipuladora. Ok. Entonces, depende de su máscara o con qué esté identificado.
Mira, por ejemplo, yo veo que las mujeres mexicanas nos cuesta mucho asumir que somos expansivas, porque como imagen de masa o socialmente es mucho más aceptado que seas manipuladora mustia y controladora por debajo del agua que abiertamente. Entonces, a una mujer mexicana le cuesta mucho asumir que es expansiva y se enmascara mucho detrás del miedo, de ay, pobre de mí, no puedo sola, para manipular y para hacer que los otros hagan su voluntad, ¿no? Okay. No asume su poder. O sea, entonces, yo creo que todos tenemos miedo igual y unos los usamos de cierta manera y otros de otra. Unos de trampolín y otros de colchón. Sí. Es para acostarte, ¿no? Sí, y unos aparte también juzgamos mucho a los cobardes, ¿no? Y ay, qué cobarde eres y qué horror, qué maricón. Y bueno, y más si somos afuera, mujeres fuertes, a los hombres cobardes no se las perdonamos y los hacemos pedazos y los odiamos y no nos damos cuenta que son nuestro espejo y que si los escogemos como pareja, pues más. Y en cuestión de género es lo mismo, o sea, no hay hombres más miedosos que las mujeres o las mujeres más miedosas que los hombres. ¿Es lo mismo? Yo siento que los hombres todos nos temen mucho. Es que es diferente. Las mujeres miedo a morirnos y los hombres a las mujeres. Y yo siento que es muy primario también porque el hombre, pues su relación primaria fue su madre. Hubo mucha dependencia, hubo mucho vulnerabilidad y obviamente eso les da horror volver a experimentarlo, ¿no? Aunado a que la madre es sagrada. Entonces, ¿cómo voy a aceptar o ver siquiera que mi esposa me está recordando cosas que odio de mi madre si a mi madrecita santa la tengo que amar? ¿No? Es perfecta. La mujer mexicana, otro arquetipo es adorada, ama, incondicional, que ese es creo que el peor chantaje que hacemos. Y es muy difícil, por ejemplo, con pacientes, ¿no? Hombres, que ya vivieron su catarsis, trabajaron con su mamá y ya sienten que ya lo superaron, ¿no? Yo ya vi a mi madre. Sí, que hagan otra vez como la conexión de que cualquier otra mujer va a volver a detonar las mismas cosas que tu mamá te hizo, les cuesta mucho trabajo, como dices, ¿no? O sea, es como, bueno, mi mamá fue de niño, ¿no? Ya hoy en día no tengo ese miedo a amar. Yo estoy bien, no pasa nada, o sea, y no es real. Yo siento que todos los hombres nos tienen mucho miedo y tienen razón. ¿Tú crees que todos los hombres tienen miedo a las mujeres? Sí, yo creo que sí. ¿Así lo podías afirmar esta psicóloga? Salvo que lo hayan trabajado, pero mucho. Sí, bueno, pero entonces ¿por qué ahora estamos en una sociedad machista en donde la mujer es sumisa? Precisamente por eso. El guía del Pathwork dice que hubo épocas de matriarcado. Sí, claro, así empezó, ¿no? Y que las mujeres abusamos nuestro poder. Y entonces cuando los hombres tuvieron la oportunidad de tomar el poder, nos están castigando por haber hecho haberles hecho lo que hicimos. Sí, entonces ellos nos tienen tanto la pata en el cuello precisamente porque temen muchísimo nuestro poder, si no satanizarían tanto lo femenino. O sea, le tienen tanto miedo la iglesia y muchas instituciones a lo femenino porque tienen recuerdos del poder que tenemos y en esta vida el poder de la madre tan grande, tan avasallador, tan omnipotente para el niño que por eso Trump quiere erradicarlo, ¿no? Claro. Exacto. Claro, pues ¿cómo nos ha servido el señor Trump? Yo sí le estoy agradecida porque es más fácil explicar cualquier patología gracias a él. Bueno, entonces, el miedo, ¿cómo se transforma ese miedo al dolor? Porque sí es cierto, básicamente no es tanto miedo a morirme, sino miedo a sufrir, que te corten la inspiración a la mitad de la frase. ¿Nos tenemos que ir a un corte? Sí, nos tenemos que ir a un corte, pero tú habías dicho, nomás para concluir, que dice, el miedo te desconecta, ¿no? Y lo opuesto del miedo es el amor. El amor te une. Entonces, no se vayan. La pregunta, vuelve a repetir, Adelaida. ¿Tenemos más miedo al dolor que a morirnos? Esto es Conócete con el Enneagrama. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
Ya regresamos, esto es Conócete con el Enneagrama, estamos con Marcela Rubio Blázquez y nosotros somos Adelaida y Andrea. Y Adelaida tenía una pregunta muy interesante porque estamos hablando sobre los miedos y estos miedos nos tienen atrapados. Todo lo que podríamos hacer si no tuviéramos miedo, ¿estás de acuerdo? Exacto. Y además, principalmente los números 6 en el Enneagrama, bueno, yo creo que seríamos dueños del mundo y el miedo nos impide. Y ¿Tú de eres verdad 6? Yo soy 6. Y de verdad si es una cárcel, es si me atreviera, si me hiciera, o sea, dices, ¿cómo le hago para quitármelo? Pero primero vamos a contestar lo que dijo Adelaida. Así es. Yo creo que todos tenemos miedo a distintas cosas, pero el miedo al miedo es el del 6. Y me surge habíamos hecho una pregunta antes del corte comercial. ¿Tenemos más miedo al dolor que miedo a morirnos? Mira, cuando yo empecé a estudiar el Pathwork, el guía en todas las lecturas habla del miedo a morir, que tenemos que forzarnos a sentir ese miedo a morir y que está unido al dolor, ¿sí? Okay. A ver, voy a voy a explayarme un poquito más. A mí me costaba mucho, o sea, lo veía como muy dramático que el abandono fuera un miedo a morir, ¿sí? Y la verdad, me tardé muchos años como en dimensionar eso que trata de decir el guía, ¿no? Hasta que vas a resentir ese abandono o ese, en mi caso, rechazo de mi madre, en donde si mi mamá no me quiere, pues yo tengo miedo a morir primero y mucho dolor, ¿sí? No sé qué sea primero o cómo esté entretejido todavía, a pesar de que ya llevo años. Es que si no me quiere mi madre, me voy a morir. O sea, claro. Primero es el dolor y después, porque eso me va a llevar a la muerte, ¿no? Sí, yo creo que en ese, ahorita pensando me viene esto. Todos amamos la vida y por eso estamos aquí, ¿no? O sea, somos seres que queremos y escogemos venir y cuando estamos aquí amamos vivir, ¿no? Y la posibilidad de muerte es muy dolorosa. Entonces ahí creo que se podría unir el dolor y el miedo a morir. Y el dolor a morir. Yo entonces quitaría a lo mejor miedo y poner el dolor de morir, el dolor de dejar de vivir, el dolor de dejar de expresarme, de expanderme, de explorar, de experimentar y expresar quién soy es muy doloroso. Y como decías, el 6 vive en mucho dolor por no ser aventurero, por no arriesgarse a expresar, explorar, experimentar y expresar quién es. Porque la vida, si la vemos en una plantita o en un animalito, es expresión. Claro. El otro día decían algo muy interesante que sí te deja pensando. Si no estás creciendo, estás muriendo. Claro. Totalmente. O sea, si no te estás expandiendo, te estás muriendo. ¿Y cuánta gente vive muerta en vida porque le da miedo hacer todo, moverse de donde está? Y tú lo que propones es tocar el miedo, o sea, ese miedo que tienes, que ya sean muchos miedos, es tocarlo, sentirlo, o sea, que te duela, y ahí vas a descubrir algo, ¿no? Ahí descubres que te liberas. Ok. ¿Sí? Y que no estaba tan grave. Sientes alivio. Reconoces que no te mueres, ¿sí? Porque la premisa es que si vuelvo a tocar eso, me muero. Porque sentí ese dolor de miedo a morirme y no lo vuelvo a tocar porque me voy a morir. Es la creencia, sí, ¿no? A ver, una pregunta, para ver si entendí bien. Yo me vuelvo a meter en ese niño chiquito, chiquitito, que vivió la sensación de me voy a morir en esta situación, pero ya tienes herramientas de adulto. Entonces, el chiste es ver ese miedo con las herramientas que tienes hoy en día. Volverlo a enfrentar, pero no es que te vayas a morir, porque ya tienes toda la historia de tu vida. En algunas, ¿te va a cambiar esa creencia? En algunas técnicas de terapia puede ser así, en la que yo hago, no, porque con la hipnosis y con la regresión, lo que yo intento es que vayas a ese momento. Y a esa edad. A esa edad, que te posiciones en tiempo y espacio en ese momento del shock, del bioshock, como habla la medicina germánica, ¿no? Que literalmente te sientas, y me pasa muy seguido en las consultas, que se sientan en el vientre, que tengan la paranoia de que mi papá quiere un niño y yo soy niña. Y el sentir el miedo de saber que mi papá cuando me vea no me va a querer, ¿no? O el clan no me va a aceptar porque esperaban un niño. Y eso la gente lo siente y siente como la opresión del vientre y la sensación de estrés de que la mamá también está muy presionada por el papá por tener un hijo y ella sabe que es niña y a lo mejor la mamá también inconsciente y está estresada, ¿no? Eso se revive y no necesariamente
con la conciencia de adulto, aunque nunca la pierdes, Ok. cuando haces esta hipnosis pequeña, que nunca pierdes la conciencia de hoy, por eso creo que es tan mágica, porque puedes estar como en dos lugares, observando y estando. Wow. Y es muy mágico, ¿no? Porque al mismo tiempo te da muchos recursos y empiezas a crear ese elástico, ese músculo que te entrena a ir a ese momento, reconocerlo, sentirlo, abrazarlo, ya no negarlo y con conciencia decir, sí, mira, fue terrible, pero ve dónde estás hoy, ve a dónde has llegado hoy, ve la maravillosa persona que es y todo lo que has logrado a pesar de haber vivido tan feo. Ok, y a ver, Marcela, por ejemplo, porque mucha gente dice, bueno, ¿y a mí qué me importa si mi mamá me rechazó, me abandonó? Porque yo ya estoy grande, ya O me ya vale lo gorro. superé. Ya lo superé. Pero, ¿qué tanto te lleva, por ejemplo, si yo no puedo relacionar con alguien, no puedo tener pareja, porque otra vez siento que me va a rechazar y no me abro y no abro mi parte vulnerable, es ese mismo miedo que tuve de rechazo a mi mamá se vuelve a repetir en mi vida adulta? O sea, ¿todo es una repetición o no? Bueno, vamos a retomar el título del programa, ¿no? Esa es la cárcel, precisamente. Que por la paranoia de que esta mujer me va a volver a hacer sentir vulnerable, dependiente, Incapaz. chiquitito, no hombre, no independiente, no fuerte, no me arriesgo, no le entro. Okay. Me mantengo al margen y me privo de la experiencia. Y como en esa, como decías al principio, la del éxito, o sea, no nada más lo negativo, ¿no? Sino lo bonito también. ¿Por qué? Porque está implícito un programa o una amenaza de que voy a sentir ahí feo, como sentí de niño, y entonces mejor no siento nada. Y entonces estoy aprisionado. Ok, ya entendí. Y entonces no estoy entregado a la vida y estoy con unas defensas y una paranoia espantosa. ¿Y necesariamente tengo que ir a terapia para eso o lo puedo hacer solo Ay, o sola? pues, o sea, mira, hay, por ejemplo, leer, yo recomiendo leer lecturas del Pathwork. Son densas, son difíciles, son largas. No, hija, entonces dinos algo más fácil. Algo más fácil, si no te van a mandar a volar. Bueno, si te quieres ahorrar la terapia, yo te estoy diciendo Sí, que te ok, quieres ahorrar ok. el dinero de la terapia. Es más fácil que vayas a una sesión. Sí, pero ¿cuántas veces? No, ¿cuántas que leer gente- una no- lectura, no. Mira, yo te puedo decir que cuando yo encontré las lecturas del Pathwork, yo literalmente dije, esta es la verdad, y sentí una fuerza que me jalaba del pantano. ¿Dónde encuentras esas lecturas? ¿En YouTube? pathworkmexico.org en internet. Ok. Están todos. Path como camino, P-A-T-H, work de trabajo, México.org. En español y en inglés pathwork.mx. Sí. Ok. Bueno, sí, Punto com. Ujú. Ok. Ese material es tan profundo y tan sabio que el simple hecho de leerlo es mágico. Hay 2 libros, No temas al mal, que es precisamente esto de lo que estamos hablando. No le temas al mal. Al mal sería al miedo y al dolor o a lo malo. Ok. A ver, aquí voy a hablar un poco. ¿Por qué nace el mal en la sociedad? Precisamente por ese miedo a tocar el dolor. Porque yo empiezo a ver a todos como enemigos, me defiendo de todos, es yo contra el mundo, para no volver a tocar ese dolor. ¿Cómo se trasciende el mal? Sintiendo el dolor y dándome cuenta que nadie es mi enemigo, que si yo tengo callo y aprendo a endure en inglés, Aguantar, a resistir, pero no resistir porque no es con resistencia, Es como a integrar esa A integrar Sí, a todo, sí. a que el dolor ya no esté excluido de mi vida, sino que yo entienda que el Aceptarlo. dolor es parte de mi vida, que es imposible que nadie me rechace, que es imposible sentirme siempre la más bonita o la más apta o la más inteligente o la mejor madre o el mejor marido, que siempre va a haber la amenaza de que yo me sienta mala o menos o no apta. Y si yo eso lo acepto, también dejo de ver a los otros como enemigos potenciales de que me van a hacer sentir todo esto horrible. Deja de haber enemigos. Se baja la coraza. Y ¿no? al contrario, entiendo que si alguien llega y me hace sentir eso, es porque todavía tengo que trabajar un poquitito en mi sentirme apta, en todas esas cosas, y se vuelve mi gran maestro, y lo honro y lo bendigo, y dejo de odiarlo. Claro, y lo Bueno, haz acepto de y cuenta lo- que me estás dando una clase porque me acaba de pasar lo mismo, que hemos trabajado 80 veces esto y el tema
y fui a una junta, presenté un proyecto y me dijeron, bueno, es que tenemos otros proveedores que hemos usado anteriormente, suficiente para que yo me conectara con chin, que no poca, valgo. ya no me han dicho que no, Ajá. pero es chin, que poca, ya no, ahora le voy a preguntar por qué no me lo aceptó. Que dije, a ver, tranquila, la cabeza te lleva otra vez a la misma situación. A la comparación, a juzgar. Y pararte y a decir, hacer- a ver, espérate, ni siquiera te han dicho si sí o si no, suéltalo y ya cuando se presente la ocasión, haces lo que tengas que hacer. Pero Otra cosa que es buena si no quieren ir a terapia es cómprense un muñeco, o los hombres un osito y las mujeres una muñequita. Abrácenla y empiecen a hacer ese trabajo de convencer al niño de que siente el dolor, de que no pasa nada, que ahora tú estás protegiéndolo, y entonces empiezas a ejercitar esa liga para que empiece a ser flexible, para que puedas ir a tocar esos espacios que en un momento dado dijiste que eran peligrosísimos, y con voluntad, la voluntad superior, que se dice en el pathwork y en muchas corrientes, de ese ego sano, tú diriges a ese niño a que vaya a sentir tú apapachándolo, y también haciendo este diálogo de decir, pero mira, a pesar de tanto sufrimiento, ve todo lo que hemos logrado por el amor a la vida que tenemos, ¿no? Por las ganas de vivir, de expresar, explorar, experimentar y emanar quién soy. Ok, pero por ejemplo, ¿cómo ayudarías a una persona que tiene miedo a la naturaleza? Que por ejemplo aventarse de un bungee, meterse a bucear, o sea, todo... ¿Para qué quieres hacer eso? No, porque bueno, dices, deja es tú parte que de la tengas miedo naturaleza. a eso. Hay Es gente que tiene miedo simplemente a salir al aire a libre. meterse al mar. Exacto, o al río. Ajá. O sea, miedo, es que hay un gran O a los miedo de perros. muchas personas, o a los perros. O sea, ¿cómo? Porque son miedos a lo mejor más sencillos. Mira, ¿Cómo lo manejas? Yo creo que la forma inteligente de acercarnos al miedo es cuestionarlo. Ajá. ¿Sí? A ver, Escribir, Pero a ver, por ejemplo, hace un ejemplo así casero para que la gente lo entienda. por ejemplo, a un perro. ¿Qué tienes? O sea, si yo estoy de acuerdo que sea un gran danés o un Rottweiler o una cosa horrible, pero si le tienes miedo a mi perrito Yorkshire, pues cuestionar y Es muy decir, bueno, mira, es por cierto. chiquito, es agresivo, ladra mucho, pero al final una mordida del que te va a hacer. O sea, un cuestionamiento, o por ejemplo en pareja, que es como lo más común, que abraces a tu niño y le digas, mira, en primer lugar, ella no es tu mamá. Claro, empecemos de ahí. Sí, ya no eres chiquito. Es una mujer con la que puedes explorar y aprender. Suéltate, arriésgate. Tú ya eres adulto, tienes muchos recursos, no tienes por qué sentirte tan vulnerable y tan asustado de relacionarte con esta mujer. Tienes que ver claro que no es tu mamá. Con esta bruja. Claro, sí. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial. Ahorita vamos a seguir viendo que nos dé tips Marcela para qué hacer con este miedo. Esto es Conócete con el Eneagrama, el tema de hoy. ¿Eres prisionero del miedo? Si nos sintonizaron a la mitad y quisieran escuchar nuevamente el programa, métanse a iTunes, Eneagrama Conócete, o a la página de la estación que es... noticiasmbs.com. Y ahí buscan podcast y ahí lo bajan. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Eneagrama, MBS 102.5. Ya regresamos, somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando, ¿eres prisionero del miedo o de muchos miedos? Y Adelaida tenía una pregunta. Lo que pasa es que, bueno, no tanto pregunta. Estábamos mencionando en el corte del miedo y el amor, cómo funciona y cómo ves el mundo cuando estás en la experiencia del amor y cuando estás en el miedo. Claro. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo vemos lo que querías platicar? Sí, bueno, cuando estamos en el miedo, estamos con una conciencia en la que excluyes al otro, en la que pones fronteras, en la que pones muros, porque el otro es el enemigo. Cuando trasciendes el miedo al dolor o a la muerte. No sé, sí, a la muerte, pero no sé si lo trasciendas, lo manejes. Vamos a Lo poner incluyes mejor. en tu vida. Te Claro, haces consciente como que sí parte tienes de- ese miedo sí. y es parte de la vida. Y a veces es muy válido, Claro. a veces es muy sabio que sientas ese miedo, porque a lo mejor sí es una persona no Claro, y tienes que estar conveniente, alerta. Y sí, y te marca el camino, como decías. O sea, hace rato. haces a tu miedo no tu enemigo, sino tu maestro. Claro, tu Nunca guía. será cómodo, pero lo aceptas, lo ves y entonces lo usas a favor tuyo en vez de en contra.
Sí. Y cuando haces eso, ¿qué sucede? Entras a una mente incluyente, a una conciencia incluyente, desde donde observas todo, desde donde ya no excluyes cosas, sino entiendes que todo es aprendizaje y trasciendes el juicio, porque también estás en tu centro, porque desde ahí ves todo lo que es y entiendes que todo es aprendizaje y ves a todos como tus maestros y dejas la paranoia, ¿no? Te vuelves libre porque ya no estás percibiendo todo detrás del miedo. Te vuelves parte del mundo, te Exacto, integras te al mundo. Y estás más en el amor que en el miedo. Hay un libro del Pathwork que se llama Del miedo al amor, que es un análisis maravilloso que nos explica cómo estamos en el miedo y no en el amor. ¿Y Sí. te ayuda a cambiar para pasar del miedo al amor? Claro, porque haces consciente que lo esencial, ¿no? No amamos porque tenemos miedo de ser súbditos del otro, como fuimos súbditos de nuestros padres. Y hay una parte mía profunda que como yo quiero que el otro me dé y quiero que el otro haga mi voluntad, sé que el otro quiere lo mismo y entonces por eso mejor no. Entonces ¿Me estás en un expliqué? círculo. Sí. O sea, también hay una lucha de poderes, Claro. porque al final del día lo que quiero es que me quieran. Y lo que voy quiero a es que me hacer dé. que me des lo que yo creo que necesito. Claro. Y empiezo a usar estrategias para manipularte y sufro porque no lo haces. Y pobre de ti y de mí si no logro que me des lo que yo quiero, porque entonces te odio, te descalifico y eres la peor cosa del mundo si no cumples mis expectativas y no haces mi voluntad. Es Y que como tú suena tienes eso, muy fácil, ¿no? Pero ponte una relación de pareja. Es no, eso, o sea, precisamente. sí, pero dices, no cumples mis expectativas y te dejo y, o sea, también... Y te vas a buscar otra pareja que va a ser exactamente el mismo infierno con distinto diablo, porque tú tienes que cambiar antes de ir a buscar otra pareja, ¿no? No sé, que nos y en conteste ese la sentido especialista. rehusamos el aprendizaje, no nos damos cuenta que la pareja nos está enseñando nuestro voluntarismo, nuestra demanda, nuestra exigencia y nuestra incapacidad de amar, porque eso no es amor, es dame lo que yo quiero, dame lo que yo necesito, y es un niño berrinchudo que quiere su mamila o una niña, ¿sí me explicó? Pero no está dispuesta a dar nada. Y, por ejemplo, a mí me pasa mucho en consulta de que la gente viene a decir un pergamino de lo que quiere. ¿Y qué quieres dar? ¿No? No, y en yo ya ese di momento mucho. es así como, ¡oh! ¿Qué estás dispuesta tú a dar? Ah, no, yo quiero que me dé, que me acompañe, que me hable, que me sentirme segura, tranquila, que no me deje colgada. O sea, miles de cosas. ¿Y tú qué das? Estamos muy orientados a lo que yo quiero que me den. A exigir, a pedir. Y siento que cuando uno trasciende este espacio, no estoy diciendo que yo ya lo haya trascendido, hay momentos en Nada que más ya no. sabes cómo se tiene que Recuerda que hacer. la teoría es perfecta, Sí, pero muy fácil. ya practicarla. Lo que siento es que ya se me fue la onda. No, que estabas diciendo que para trascender eso, Ajá. la pareja está para eso, para que veas Claro. lo que tienes que trascender. Y no ¿Y quiere cuánto vas a dar? decir que uno llegue como a un estado permanente en donde ya estés iluminado. Yo creo que ese día dejamos de estar aquí, porque yo sí estoy segura que estamos aquí para aprender a amar. Y cuando uno logra estar en el espacio de dar, sin exigir y sin demandar, Recibes, ¿no? es la libertad. Es salir de la prisión que nos hace estar en el miedo, porque una de las formas que puedes ver que estás en el miedo es cuando estás exigente y demandante. Estás queriendo no sentir la frustración y el dolor de que el otro no te dé lo que supuestamente necesitas. Pero atrás de eso hay miedo a que no me quieras y entonces miedo a morirme porque no me vas a dar lo que Claro. necesito. Y entonces me vuelvo más exigente. Claro. Entonces podríamos decir en resumen que hay un solo miedo, Sí. el básico. Y lo disfrazamos o lo tapamos de muchas, mil maneras y muchas usamos maneras. mil estrategias que son las personalidades para tapar ese miedo o satisfacer esas necesidades que creemos que tenemos. Y yo creo que es el miedo a no vivir. Dijo, ese es el más espantoso, ¿no? Ese sería el elemental, el que viene de la biología, y que creo que todos los seres humanos que estamos en esta tierra estamos para vivir, y que hemos pasado muchas cosas para estar aquí,
y que siento que cuando existe la posibilidad de que esa vida se acabe, nos da pánico, porque queremos vivir. Y eso es algo que yo uso mucho como recurso en las consultas, que la persona se dé cuenta del amor que tiene por la vida, del valor que tiene su vida, que a pesar de situaciones a veces horrendas, siguen vivos y además dieron vida. Uh-huh. O sea, ¿cuánto amor puedes tener a la vida que a pesar de que hayas sufrido mucho estés dando vida? O sea, eso es como la prueba más grande del compromiso y amor que tenemos con la creación, o con el crear, o con la vida. Uh-huh, uh-huh. Y es bien interesante porque ahorita que mencionaste esto, a mí me preguntaron una vez en una terapia, me dijeron, yo soy 9 y el 9 ya ves que se calla, que deja que los demás decidan y tal. Me dijo, ¿cuándo aprendiste a callarte para sobrevivir? Uh-huh. Y luego preguntando, como que te hacen clic cosas. Uh-huh. Cuando mi mamá es muy obediente, entonces el doctor le dijo, le das 2 onzas cada 5 horas, ¿no? Y entonces mamá hacía mamila de 2 onzas y me daba 2 onzas y yo me las comía y lloraba todo el santo día. Entonces ya siendo mamá, sí me conecté con esa sensación de impotencia, de que la mocosa no deja de llorar nunca. Entonces, claro, tanto llanto debe haberla puesto de bastante mal humor y yo entendí que me tenía que callar y dejé de llorar ese día para siempre. Uh-huh. Y finalmente era que me dejaba con hambre, ¿no? Claro. Llegó un tío, le dijo, dale más leche y la que quiera que se la tome, y me tomé 8 onzas y se acabó el problema. Se quedó dormida la señorita. Claro, pero ese dolor sí dices, claro, me hace mucho sentido que aprendes a, pues ya, a callarte y que me den cuando quiera, lo que quieran, ¿no? Uh-huh. Y obviamente no es algo en contra de nadie, es así se da la vida. Para sobrevivir. Y para algo fue. Y todas yo creo que los tipos del eneagrama y las 3 personalidades son estrategias para sobrevivir. Y entonces tú te das cuenta que todas las ideologías coinciden en eso, ¿no? Todos hacemos cosas para vivir. Claro. Nos adaptamos a comportamientos, tenemos imágenes, programas. Por eso a mí no me gusta el término descodificar. Okay. Porque quitar los códigos, no. Si los códigos te han ayudado a llegar a donde estás hoy, implementa nuevos, despierta nuevas neuronas, amplía tus panoramas, expande tu conciencia, ve más, pero no descodifiques, porque todos son tan valiosos que nos han hecho estar aquí. ¿Para qué los quitas? Okay. ¿No? Sí, es interesante. Y dejar de ver como enemigo lo que no es un enemigo. No. Abrazar todo, abrazar inclusive la experiencia dolorosa, porque esa experiencia dolorosa nos hizo tener una fortaleza y crear una estrategia, como dices tú, de sobrevivencia. Uh-huh. Claro. Y esa es tu manera de vivir. Pero, y entonces, ¿qué quisieras decirle al público así en conclusión, en que vamos a hacer un resumen de lo que nos has platicado? Uh-huh. Bueno, yo recomiendo que empiecen a cuestionarse e inclusive hacer una lista de sus miedos. Okay. ¿Sí? Que traten de ver el común denominador de estos miedos, que es el miedo a morir, a dejar de vivir, dejar de existir, que se traduce en el dolor del desamor. ¿Por qué? Porque si mi manada no me quiso, pues el desamor me va a hacer morir. Uh-huh. ¿Sí? Pero yo me quiero, ¿no? Está la herramienta de que... Pero como yo amo la vida, sobrevivo. Y mi inteligencia biológica es tan maravillosa y la vida quiere vida, que me adapto, me camuflajeo, ideo cosas, adopto formas y estoy vivito y coleando, ¿no? Exacto. Pues muchísimas gracias, Marcela. La verdad es que ya con esto tenemos muchísimo que trabajar. Y lo que sí queríamos decirles es que mientras haya un miedo, eres prisionero. Bueno, vale la pena sufrir. O sea, seguimos prisioneros, pero podemos ser menos prisioneros, hacer la cárcel un poquito más ligera, poder salir y entrar, ¿no? Que viene siendo la personalidad. Uh-huh. Ahora, bueno, siempre vamos a tener miedos, ¿eh? Claro. No, tenerlos escondidos, quise decir. Sacarlos a la luz, entre más a la luz, no lo tienes consciente. Okay. Ya que lo haces consciente, se vuelve tu maestro. Uh-huh. Y eso está mejor. Y desarrollar el callito para que el dolor no sea tan devastador. Okay. Para que nos animemos, tener el valor y pedir ayuda a nuestro ser superior y a nuestros guías y a todos los que estén allí para desarrollar el valor de enfrentar nuestro dolor y nuestros miedos. Y quien quiera ayuda tuya específica, ¿dónde te encuentra?
Mi celular es 984-116-4201 y tengo mi página web www.marcelarubioblázquez.org. Ahí tengo muchísima información y que ayuda mucho a todo este proceso. Sí, muchísimas gracias, Marcela. Siempre es un placer tenerte porque siempre aprendemos algo. Ay, un placer. Y gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos la semana entrante aquí en Conócete con el Enneagrama y los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50. Gracias, Janina, nuestra productora, y hasta la próxima. MBS 102.5 presentó Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te esperan en la siguiente emisión con más herramientas para descubrir tu personalidad a través del Enneagrama. MBS 102.5 en entretenimiento. Estamos contigo.